Muy buenas noches. Vamos a hablar sobre el derrame pleural neoplásico y alternativas terapéuticas actualizadas, como estamos viendo últimamente, en este caso, los catéteres pleurales tunelizados a permanencia. Esta presentación la hacemos en el módulo de neumología intervencionista. Pero antes de hablar de la terapia, vamos a hablar del diagnóstico, ya que es fundamental saber a qué pacientes vamos o no vamos a colocar un catéter pleural tunelizado. Definimos un derrame pleural neoplásico como aquel que tiene la presencia de células malignas en el líquido pleural, y el pronóstico a pocos meses es reservado. O no olvidar que a veces el propio cáncer pulmonar es el más frecuente que produce metástasis, probablemente por invasión local a la pleura, o puede ser también de un tumor a distancia por diseminación linfomática. Mencionar también que el costo de servicios de un paciente que ya se ha diagnosticado de derrame pleural neoplásico, aparte del mal pronóstico, es bastante oneroso, y se calcula que todos los servicios de atención a los pacientes en Estados Unidos son $12,000 o 10,000 euros en el continente europeo. Es la segunda causa más frecuente de exudado pleural. Su sobrevida desde que se diagnostica es de aproximadamente 5 o 6 meses. 15% de todos los pacientes oncológicos tienen derrame pleural neoplásico, y se calcula 150,000 casos por año en Estados Unidos y 50,000 casos en el Reino Unido, con, le decía yo, una cantidad importante de dólares en hospitalización. Las causas más frecuentes son las metástasis del propio pulmón, habida cuenta de que diferenciamos una neoplasia primaria de una metastásica. Y en este caso vamos a hablar y tocar específicamente no del mesotelioma, de un tumor primario, sino de un tumor pleural metastásico secundario. Y el más frecuente en todas las series es el carcinoma pulmonar, seguido del carcinoma de mama, las leucemias, los linfomas, el carcinoma de ovario y otros, tanto en series de Estados Unidos como de Europa. Y podemos ver acá justamente lo mismo, ¿no? Es decir, un porcentaje de pacientes importantes con neoplasia pulmonar, casi siempre hasta un 15%, tienen un derrame neoplásico, un 12% del cáncer de mama, un 7% de los linfomas. La patogenia. Cuando hablamos de un derrame pleural neoplásico, estamos hablando de que ha habido una siembra linfomática o por contigüidad de la pleura visceral, y luego afectará secundariamente, ya por contigüidad, la pleura parietal, pero principalmente la pleura visceral, ¿ya? Luego, cuando empieza a haber este proceso exudativo, que lo veremos luego, además hay una obstrucción del drenaje linfático de los ostomas, que están, que están situados en la base de la pleura parietal, y es como si estuviera filtrándose permanentemente en una bañera, un bañador líquido, y el desagüe o los desagües están obstruidos. Y aquí se presenta justamente eh, digamos, el mecanismo donde la célula tumoral que va creciendo va produciendo además cierto tipo de interleuquinas con migración de células inflamatorias y células mesoteliales, ¿no? Estas interleuquinas definitivamente van a hacer que permeabilicen los vasos, que se presenten nuevos vasos sanguíneos, la neoangiogénesis, ¿ya? Que hay una respuesta inflamatoria. La interleuquina 1 beta, la tritasa alfa beta, van a hacer que haya un desbalance de la permeabilidad versus la no permeación de los capilares pleurales, haciendo que cada vez haya mayor líquido pleural, mayor fuga, y como mencionábamos, hay disminución de la reabsorción, que normalmente es 6 veces más potente en los estomas linfáticos, por obstrucción de los drenajes linfáticos por células tumorales. Y entonces el líquido pleural, cada vez que se diagnostica, va a ir
aumentando proporcionalmente a, digamos, el tiempo de evolución del mismo. Cuando vemos una videotoracoscopia y vemos estos múltiples implantes micro y macronodulares, predominantemente están en la pleura visceral y con menos frecuencia en la pleura parietal en forma de tablero de ajedrez. De ahí que el rendimiento de la biopsia pleural a ciega no es tan bueno comparado con la tuberculosis, donde tenemos una homogeneidad de los granulomas tuberculosos en la pleura parietal. Sabedores que la biopsia se toma de la pleura parietal. ¿Cuáles son los derrames paramalignos? Que también hay que saberlos diferenciar. No todo derrame asociado a un tumor conocido va a ser neoplásico, pues pueden ser las causas de tipo obstrucción linfática, obstrucción bronquial con atelectasia, de tipo trasudado, se va a ver en este caso, quilotórax, obstrucción de los conductos de tipo torácico, de la gran vena linfática, o síndrome de vena cava superior, o insuficiencia cardíaca, hipoalbuminemia, con tromboembolismo pulmonar, complicaciones mismas ya de una quimio-radioterapia, también son las causas de una citología permanentemente negativa sin invasión de la pleura visceral tumoral. El diagnóstico se hace por la presencia de células tumorales en el espacio pleural. Este diagnóstico tiene que basarse, aparte de todos los antecedentes, en una citología positiva que es muy específica, pero la sensibilidad varía, y la pleura y la biopsia pleural. Y aquí tenemos tres tipos de diagnóstico histopatológico. Una biopsia pleural con aguja de Abrams u otra COPE cerrada, guiada con imágenes, ecografía o tomografía, y la toracoscopía médica o videotoracoscopía quirúrgica y biopsia del mismo. Entonces, estos procedimientos tienen una sensibilidad en la citología que no supera el 50-60% en la primera toracocentesis, y se ha visto que en nuevas toracocentesis tampoco aumentan más el rendimiento diagnóstico. ¿De qué va a depender todo esto? Va a depender del subtipo histológico, del volumen del líquido pleural evaluado, del expertise del citopatólogo, y si se ha usado o no se ha usado el llamado bloque celular. Cuando hablamos de sensibilidad, esto es una publicación ya antigua, vemos que la sensibilidad mayor de estos tres métodos, biopsia celular, estos antes de guías imagenológicas, biopsia pleural cerrada, citología del líquido y toracoscopía médica. Obviamente la toracoscopía tiene una rentabilidad diagnóstica mayor, ¿no? 95 de 206 pacientes. Entonces estamos hablando de que esto, comparado con la citología, que es 60%, y la biopsia pleural, que no supera el 50%, pueden sumarse ambas. Es decir, una citología podría con una biopsia pleural aumentar un porcentaje importante, y más todavía si es que se hace una toracoscopía médica con citología, se va a llegar casi al 100% del diagnóstico de una neoplasia metastásica. Cuando vemos la sensibilidad de la citología va a depender, y comparamos con la toracoscopia, la citología por toracocentesis va a depender del tipo de cáncer. En el cáncer pulmonar no tiene una sensibilidad que sea más del 40%, en otros tumores primarios mucho menos, 30%, en el mesotelioma peor, y en total estamos hablando de una citología comparada con la videotoracoscopia de no más del 25%. ¿Qué cantidad vamos a llevar? Situación de debate, pero las guías de la ATS, las guías indican un mínimo de 60 hasta 150. Sin embargo, las guías de los patólogos, de los citopatólogos, digan todo el líquido pleural que se puede. Entonces hay un poco de divergencia y controversia al respecto, pero volúmenes menos de 10 ml no sirven, y como se menciona, deberían tomarse como mínimo 150 ml, con 60 ml es suficiente. Citoquímico, el pH por debajo de 7.28 es de mal pronóstico, sobre todo para pleurodesis, y la glucosa por debajo de 60 también lo es. Se pueden medir, en el caso del mesotelioma, acá en mi ciudad no se hace dosaje de ácido hialurónico, LDH muy alto, puede haber inclusive adenosín deaminasa elevado, y
Entonces, estas situaciones nos pueden ayudar sobre todo a ver pronóstico. Las biopsias guiadas con ecografía han aumentado el rédito diagnóstico. Han aumentado el rédito diagnóstico no solamente cuando se hace ecografía, sino también cuando se hace tomografía, aumentando de un 84% con ecografía versus 93% con tomografía, y son bastante seguras. Y acá podemos ver una tabla comparativa del rendimiento de biopsia pleural, hablando de las sensibilidades que van aumentando cuando se va aumentando la guía, ojalá en tiempo real, de la ecografía o de la tomografía, y una especificidad que sí definitivamente es cercana al 100%, con muy pocas, digamos, desventajas. Acá estamos viendo una biopsia pleural cerrada guiada con ecografía pleural, con aguja de Abrams y aguja guiada justamente de estas nodularidades de la biopsia pleural, y se requieren habitualmente 5 a 8 muestras para tener un 94% de éxito, esto en líneas generales, y para neoplasia es menor, pero sí nos ayuda bastante. Y se puede ver justamente un implante tumoral en la ecografía, y estas otras agujas que, ante la ausencia actualmente de las agujas de Abrams en disponibilidad, tenemos las agujas de Turcut, que se usan para punción guiada de tumores pulmonares periféricos, masas tumorales. Podríamos llegar midiendo bastante bien la distancia y en tiempo real de una ecografía con réditos importantes. Aquí vemos la aguja de Trucut, y aquí estamos viendo cómo se están realizando las biopsias. La toracoscopía médica es un avance también, donde está indicado para estos derrames pleurales recurrentemente sospechosos, pero de etiología no aclarada, y que además nos van a permitir hacer pleurodesis, ¿ya? Ya sea líquido digamos, de diluido del talco, o en una especie de pulverización, para poder hacer lo que llamamos pleurodesis en tiempo real, diagnóstico y además terapéutico. Y podemos utilizar un broncoscopio rígido, un flexirrígido, ¿ya? Donde habitualmente, o un flexible como lo utiliza algunos autores, ¿ya? Eh, Estamos viendo acá justamente la visualización, que es un poco más, digamos, limitada en la rígida, y más ilimitada porque tiene flexibilidad, el flexible, pero con biopsias más pequeñas. Y además de ser diagnóstico, podemos hacer también, ya sea en forma slurry o en poudrage, la aplicación de talco, ¿ya? Pero claro, para todo esto tenemos que tener un cálculo de severidad y de riesgo, ¿no?, de nuestros pacientes de muerte, ¿no? Y los pacientes que tienen LDH más de 1500, una escala general de vitalidad más elevada, o de no encontrarse mal, ¿no?, de no encontrarse bien, más alta, tienen más puntaje, ¿ya? Los que tienen una estirpe tumoral, digamos, de riesgo alto, como el cáncer de pulmón, y también otro tipo de neoplasia, ¿no? Tienen y se puntúan de 0 a 1 bajo riesgo, de 2 a 4 moderado, y elevado de 5 a 7 puntos. Recalcar que la relación de neutrófilos linfocitos también tiene que ver acá, y siempre que haya más linfocitos con respecto a los neutrófilos con una relación más de 9, va a ser de peor pronóstico. Específicamente la terapia donde nosotros vamos a abordar, que es el catéter pleural tunelizado, va a ser en un paciente que tiene un derrame pleural neoplásico confirmado, con recurrencia, con pleurodesis fallida, o cuando hay esto que se llama pulmón atrapado o pulmón no expansible, como se puede ver la presencia de un hidroneumotórax post toracentesis positiva, con o sin masa asociada, y donde vemos que el pulmón no ha expandido, y cualquier colocación de tubo va a ser imposible que se reexpanda, y esto puede deberse a obstrucción de un bronquio, puede deberse a un mediastino fijo con infiltraciones de tipo de pleura mediastinal a adenopatías grandes,
o puede deberse también a una pleura visceral acartonada, poco expansible. Y hay dos tipos de pulmón atrapado, un pulmón en proceso de atrapamiento y un pulmón atrapado. Y básicamente va a depender un poco del mecanismo de formación. Uno suele ser, digamos, activo persistente en el caso del proceso de atrapamiento y un proceso más antiguo ya, el verdaderamente atrapado, más avanzado el proceso, en este caso neoplásico, donde vemos que no hay pese al volumen de derrame, no hay un desplazamiento del mediastino, eso hablando de lo que llamamos mediastino fijo con una elastancia pleural que significa muy alta, más de 14, y hay que recurrir a la manometría pleural. En este caso nos permite medir, no tenemos en nuestro medio el manómetro para medir las presiones, pero sí podemos hacerlo con columna de asociado a una llave de 3 vías de neoclisis y medir la presión de la estancia. Cuando está más de 14 centímetros de agua positivo, se habla de un proceso, ¿no? Donde realmente va a haber fallo en pleurodesis, va a haber un pulmón inextensible y realmente eso nos ayuda muchísimo a tomar la decisión de colocar un catéter pleural tunelizado. Esta es la forma de medir y ustedes pueden ver en la curva roja un pulmón que está en proceso de atrapamiento y un pulmón verdaderamente atrapado, donde las presiones pleurales cada vez son más negativas a menor volumen evacuado comparado con la curva azul, donde se pueden tranquilamente sacar más de casi 3.000 ml y la presión pleural no va a variar. Aquí tenemos la presión de la estancia, menos de 14, que es lo normal, presión de apertura, menos presión de cierre en centímetros de agua, sobre el volumen de líquido retirado. Y acá vemos la colocada de este catéter, de esta digamos, tipo de venoclisis en forma de U y midiendo las presiones pleurales. Y aquí vemos el proceso que se presenta de atrapamiento a pulmón verdaderamente atrapado en el tiempo en esta mujer de 69 años que tenía un adenocarcinoma y empezó con un derrame pleural masivo. Después del drenaje se empezó a ver que nunca reexpandió y después vuelve a presentarse un derrame pleural masivo. ¿Cuál es el algoritmo? Ya vamos terminando, de la guía de cirugía de tórax para el manejo del derrame pleural y todo va a estar dependiendo de la escala general del paciente o mayor compromiso clínico de si está sintomático, sobre todo disnea y dolor, y de acuerdo a eso se le va a aplicar o no un drenaje pleural, se va a ver si reexpande o no reexpande cuando el paciente, digamos, no está tan grave, y si realmente hay una expansión pulmonar, se coloca a través del tubo de tórax un talco diluido. Y si el pulmón no reexpande o tiene una presión de la estancia que estábamos hablando muy alta, entonces estamos hablando de que es indicación de catéter pleural tunelizado, lo mismo que cuando el paciente está muy crítico. Entonces ahí también se decide colocar un catéter pleural tunelizado y mismo que sirva solamente para drenaje o por reexpansión, ¿no? Y cuando se reexpande, cuando se empiezan a pisar, a drenar diariamente con el balón a presión negativa y digamos volúmenes relativamente inicialmente altos, pero no se debe pasar más de 500 ml por día, entonces se ve que puede reexpandir en algún caso. Ahí también se le puede colocar talco diluido por el mismo catéter pleural tunelizado. Esa es una guía de tipo español y esta es australiana, donde mayormente tienen los puntos en común, que es la pulmón paciente con muchos síntomas, pulmón que no se reexpande, ¿ya? Y digamos cuando ha fracasado también la colocada de tubo y no ha reexpandido, también se puede colocar una catéter pleural tunelizado con la posibilidad no solamente de dejarlo a drenaje abierto, sino también de instilar un talco diluido. Entonces acá tenemos el catéter pleural tunelizado, ya tiene una técnica especial, cuyas ventajas son que es sencillo, con un adiestramiento relativamente corto, pero específico, requiere
a veces es ambulatorio, corta estancia, evita procedimientos repetitivos, esto de estar yendo a hacerse drenar. Yo tengo pacientes que iban 8 veces a hacerse drenar y bueno, a veces oncología solamente está preocupada en la terapia oncológica, que en realidad llega a ser secundaria acá o terciaria, donde lo que más importa es el alivio de la disnea. Entonces, esto en costos hay que ver cuánto cuesta. Este es el catéter pleural llamado Pleurex. Y hay varios estudios que hablan justamente de esta colocada de tubo con o sin tubo de tórax, ¿no? Comparando pleurodesis con talco versus catéter pleural tunelizado o regímenes de drenaje extensos. Hay varios estudios, el Optimum, el AMPLE, el ASAT, y aquí están descritos justamente desde el 2012 y justamente vemos que tiene muy buenos resultados el catéter pleural tunelizado versus las diferentes alternativas terapéuticas. La pleurodesis versus toracoscopía tiene una eficacia vía toracoscopía del 90%, no hay duda. Si queremos que realmente funcione, se hace toracoscopia, ojalá médica, ¿no? Es bastante, aquí tenemos mucho más caro, casi 7 veces más caro que por tubo pleural, ¿ya? Pero sí es eficiente. Y podemos ver pleurodesis con talco versus tubo pleural y talco diluido, y vamos viendo que los rendimientos por toracoscopia versus por tubo, digamos, son a tiempo, digamos, de muerte en 180 días muy parecidos. Y vamos a poder ver algunos procedimientos de colocación del tubo, que lo hacemos en la sala de procedimientos que tenemos en nuestro servicio de neumología. Es una sala muy pequeña donde lo estamos haciendo en condiciones evidentemente estériles. Primero la colocada de un catéter por el método de Seldinger, ya voy a apresurar esto, luego estamos haciendo la pequeña incisión, luego a, digamos, 10 centímetros de distancia se hace digamos, una tunelización con esta forma de aguja metálica que ya tiene en un extremo el catéter pleural tunelizado. Después de hacer la colocada de esto que se llama la tunelización, empezamos a posteriormente incidir en esta parte 1 centímetro para que podamos colocar con el set que ya trae, digamos, el introductor que tiene, ¿no? Ustedes lo están viendo, el catéter pleural tunelizado, ya tenemos el alambre muy guiado para nosotros, muy fácil, ¿no? Sus introductores, y vamos colocando justamente el catéter pleural a cavidad pleural. Previamente debo mencionar que se haya podido hacer una ecografía, ¿no? Idealmente, nosotros tenemos la fortuna de tener en nuestro servicio un ecografista que está a disponibilidad nuestra para poder justamente ayudarnos en la y confirmar la localización del derrame, pero habitualmente lo hacemos en el espacio intercostal, derecho o izquierdo, y tenemos 10 centímetros hacia medial, el lado donde vamos a colocar, digamos, insertar la tunelización del catéter pleural Pleurix. Muy bien, hemos terminado esto y paro, paso. En cuanto haya indicación, se debe colocar el catéter pleural tunelizado con o sin pulmón atrapado muchas veces, pleurodesis fallida, derrame pleural no asociado. También tenemos pacientes con kilotórax, pacientes con neumonía por herpes, que pensábamos que era asociada a una neoplasia, pacientes con fístulas broncopleurales por una tuberculosis miliar y citomegalovirus, portador del virus VIH, que nos expandía el pulmón. Pusimos un catéter pleural tunelizado, mientras el tratamiento específico hacía su trabajo y el tratamiento para el citomegalovirus también haga su trabajo, y el paciente con ejercicios respiratorios llegó a hacer una pleurodesis sin necesidad de colocarle talco, ya está casi 6 meses sin el catéter, está estable,
también se puede colocar por resección pulmonar, ¿ya? Hay complicaciones, dependiendo obviamente del tipo de tumor, relacionadas al catéter, relacionadas al médico, sobre todo cuando no está capacitado, haciendo desperdicio a veces de estos catéteres que no son caros, en nuestro medio están entre 150 y $200, y estas complicaciones son del 10 al 20% y van desde infecciones, sangrados, obstrucción del catéter por coágulos, disfunción del catéter, metástasis en el trayecto y alguna fuga a través del mismo cuando no se ha podido o cuando el manejo del mismo, a veces por personal de salud, en la pandemia nos ha tocado verlo, no es adecuado. Aquí se ven en la literatura semejante coágulo que obstruía, ¿no? El retiro del catéter debe ser cuando ya se ha producido la reexpansión, ojalá menos de 50 ml en 3 evacuaciones, comprobada por imagen, hay dolor intratable, hay infección, hemos tenido un caso severo de muerte por sepsis, cuando lo tapaban con otra tapita que no era correcto en la casa y se sobreinfectó y lamentablemente la paciente en cuestión de una semana recurrió tarde a nosotros, ya llegó a un estado de choque séptico. Bueno, eso era lo que tenía que presentar. Simplemente mencionar que es una herramienta que tiene indicaciones muy precisas. Actualmente nosotros tenemos colocados más de 50 catéteres pleurales tumorizados, ¿ya? Y hace falta más estudios socioeconómicos porque esto en nuestro medio se podría suplantar con otro tipo de catéteres como lo están colocando, por ejemplo, en México y en el Perú. Muchísimas gracias.